Soy el profesor Luisito Pacheco y en esta oportunidad vamos a abordar teóricamente el tema de la precisión léxica. Un tema que viene en los exámenes de admisión, por ejemplo en la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, está presente este tema de precisión léxica. Muy divertido, especialmente para los que nos gusta utilizar el diccionario. Pero antes de adentrarnos en la pregunta en sí, su estructura, cómo se desarrolla, cómo se resuelve, primero vamos a abordar dos conceptos. El concepto de propiedad léxica y el concepto de impropiedad léxica. Cuando hablamos de propiedad léxica, dice, usar con propiedad una palabra consiste en ajustar el término, ajustar la palabra empleada a lo que se desea significar con ella. O sea, tiene que haber una coincidencia entre lo que yo deseo decir y lo que significa la palabra. Porque ocurre que no siempre todo lo que decimos refleja lo que uno quiso decir. A veces resulta exagerado, a veces resulta insuficiente, resulta vago. Y es por eso que necesitamos hablar con propiedad. El uso del diccionario es útil, para expresarnos con propiedad. Por eso recomiendo a mis estudiantes siempre utilizar el diccionario, y no cualquiera, el diccionario de la Real Academia. Para escribir con corrección, para consultar el significado, las acepciones que tienen las palabras que no conocemos. Cuando hablamos de impropiedad léxica nos referimos a la falta de ajuste en el uso de una palabra. ¿Por qué? Tal vez por conferirle un significado que no se corresponde con el que tiene el diccionario académico. No siempre coincide, no siempre va a haber una coincidencia entre lo que dice el diccionario respecto a una palabra y lo que yo creo que significa. Puede estar causada por sinonimia. Ocurre que el estudiante piensa que porque son sinónimos, puede reemplazar un sinónimo indiscriminadamente en cualquier contexto. Eso no siempre va a ser adecuado. Puede ser el caso de homonimia, específicamente la homofonía. Como en el español hay coincidencia de sonidos, C, S, Z, B, V, presencia o no de la H. Entonces, el hablante utiliza una palabra, en el caso de la redacción, en vez de escribir con Z, le escribió con S. O debió escribirlo con C y escribió con Z. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay una impropiedad, ¿no? Y también el caso de paronimia, ¿no? Palabras justamente porque tienen un parecido en la escritura o en la pronunciación y por ende el sonido, pues, genera que uno utilice mal las palabras. Y eso es impropiedad léxica. Es evidente que algunas impropiedades están ya tan extendidas, la gente tanto lo usa, que su desarraigo es engorroso. Decirle al estudiante, decirle al hablante, así no se dice, de esta manera. El estudiante, el alumno dice, sí, pero todos hablan así. Pero no porque la mayoría lo diga de esa manera o lo escriba, es correcto, ¿no? Ciertas impropiedades léxicas desprenden cierto tufo de ignorancia y pedantería y se hacen aborrecibles por parte de quien las usa. En estos casos lo más aconsejable es su rechazo. Observemos, se confunde surgir por surtir. Paronimia, ¿no? La gente dice, esta pastilla te surgirá efecto, cuando realmente debería decir, esta pastilla surtirá efecto. Este medicamento, toma esta pócima, surtirá efecto. Eso es lo correcto. Se confunde aguzar por agudizar. Vamos a estás en un lugar, en un cuarto oscuro, ¿no? Una calle oscura, y tu amigo o tu amiga te dice,
agudiza tus ojos. Eso está mal, eso es incorrecto. Se debe decir aguza tus ojos. Si bien la etimología coincide, cuando hablamos de aguzar los ojos, aguzar la vista, va a suponer que mejoremos esta capacidad para ver. En cambio, agudizar, si bien coincide en la etimología, más bien significa lo contrario, ¿no? Empeorar, ¿no? Decimos, por ejemplo, su mal se agudizó, hablando de un enfermo. Expresiones a las que se les suele atribuir un significado distinto del verdadero sería. Bueno, en negritas vamos a notar que son las formas correctas o apropiadas, ¿no? Adolecer. Y no es que la palabra adolecer esté mal dicha o no exista. Existe en el diccionario de la Real Academia. El problema es cuando la gente utiliza la palabra adolecer pudiendo y debiendo haber dicho o escrito carecer. ¿Qué es adolecer? Adolecer es tener un defecto. Por ejemplo, yo podría hablar de que tal hospital adolece de la falta de equipos tecnológicos. Y no es lo mismo que carecer. Yo podría plantear que aquel equipo de fútbol no carece de gol. Que no le voy a decir adolece de gol. Otra de las parejas interesantes en el español, por ejemplo, tenemos acá a la derecha, es suplantar y suplir, ¿no? Vamos a decir, la palabra suplantar va a suponer una falta, va a suponer atentar contra lo legal. Hablamos de repente de suplantar alumnos en examen de admisión, ¿no? Pero la palabra suplir se refiere al reemplazo. Es como si el profesor se enfermara y por un mes otro colega lo va a suplir, pero no lo va a suplantar, pues. Entonces, por una cuestión de ignorancia y por ende de impropiedad, se confunden estos dos términos. Otra parejita bastante interesante en esta lista que presentamos, que ustedes disfrutan, es el de conducir y dirigir, ¿no? De repente un líder erróneamente podría decir, yo conduzco este grupo, yo quiero lo mejor para ellos. No, lo que hace el líder es dirigir al grupo, no conducir. Conducir más tiene una cuestión de uso material, ¿no? Pues hablamos de conductor, conduce con cuidado. Otra parejita, antes de pasar a la siguiente diapositiva, corresponde a los términos tétrico y terrible. Tétrico y terrible no son realmente sinónimos. Lo tétrico tiene que ver con lo triste, con la pena, con la melancolía, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un paisaje tétrico, ¿no? De aquel caserón, había tristeza, ¿no? En cambio, terrible sí tiene que ver con el terror, tiene que ver con el terror, con el miedo. Hablamos de imágenes terribles, ¿no? Del holocausto. Ámbitos de la competencia lingüística. Para que uno tenga esta competencia lingüística, para cultivar esta competencia lingüística, vamos a plantear que se divide en tres terrenos. En el terreno lector, la competencia lectora. El desarrollo de la lectura debe ser primordial. A través de la lectura, el individuo se humaniza. Hábito de lectura. Mucho de lo que sabemos lo aprendemos a través de los libros. Nosotros ahora mejoramos el pensamiento con la lectura analítica y crítica. Si queremos ser más críticos, más analíticos, pues debemos practicar lo que es la lectura. La otra competencia corresponde a lo que es hablar y escuchar. Tenemos que saber hablar con propiedad, pero así como queremos hablar con propiedad, tenemos que también
saber escuchar. La persona necesita dirigirse a alguien, relacionarse, transmitir mensajes. Debemos ser claros, precisos, para que el mensaje sea nítido. Si no queremos que el mensaje se malinterprete, entonces no seamos imprecisos, no seamos ambiguos. Hay una frase que dice, no hay palabra mal dicha, sino mal entendida, mal interpretada. Eso es cuestionable. Eso es cuestionable porque el receptor entiende, interpreta lo que le ofrece el emisor. Si el emisor ofrece un mensaje pobre, impreciso, descontextualizado, entonces la mala interpretación ya no sería tan mala, ¿no? El error ya no sería del receptor, el error sería del emisor. La otra competencia que necesitamos nosotros desarrollar dentro de esta competencia lingüística es la competencia en la composición de textos. Debemos ser capaces de redactar textos diversos, literarios, científicos, filosóficos, por lo menos por el tema, ¿no? Esto supone conocer normas gramaticales. No pedimos que el alumno, el estudiante, sea un experto en ortografía, pero sí cuestiones básicas, ¿no? Uso de signo de puntuación, por ejemplo, ¿no? Supone conocer normas de estilo, el tesauro, el vocabulario, el glosario, el léxico, normas lingüísticas. Muchos escriben, es cierto, prácticamente cualquiera escribe, pero pocos redactan, porque la redacción supone el conocimiento de estas normas. Bien, veamos el ejercicio denominado precisión léxica. Es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en elegir la palabra, el término más adecuado y preciso para el contexto descrito. Ahora, cuando hablamos de contexto, vamos a explicar brevemente a qué se refiere este concepto de contexto. El contexto, en el sentido genérico de la palabra, es un conjunto de elementos y circunstancias como el tiempo, circunstancias como el espacio, que sirven para explicar e interpretar una situación. O sea, mientras yo tengo más conocimiento del contexto, yo podría entender los fenómenos que ocurren en esas circunstancias. Pero ahora, si hablamos de contexto lingüístico, dice, está constituido por todos los elementos verbales que rodean a una unidad lingüística. Puede ser palabra o puede ser una frase. Fuera de él, fuera del contexto lingüístico, un enunciado, un párrafo, una frase, ¿no? Puede adquirir interpretaciones no pretendidas por su emisor. O sea, si no contextualizamos lingüísticamente, el receptor podría malinterpretar o interpretar a su manera el mensaje que le brindamos. Por ejemplo, si decimos Karina jamás ingresará a la universidad. Como no tenemos contexto, podríamos plantear que quien dice eso pues es una persona mala, ¿no? Una persona malintencionada. ¿Cómo es posible que le diga eso? Le baja la moral, ¿no? Atenta contra su, vamos a decir, su bienestar emocional, psicológico, la golpea psicológicamente. Pero si decimos, Karina jamás ingresará a la universidad porque no revisa sus libros, porque no practica la lectura, porque prefiere ver televisión, distraerse con los juegos en el celular. Ya, bueno, ahí sí el contexto lingüístico podrías, permítenos entender que esta señorita, esta chica llamada Karina, pues no va a ingresar porque ella está generando esa circunstancia, pues. O sea, no es que uno sea malo, ¿no? Esta pregunta vino en el examen de admisión de la UNI.
Pierre de Fermat, el matemático francés, dice, dio su tiempo a las matemáticas. Nos piden un término más preciso. Notamos que la palabra dio es un término muy general, ¿no? Muy amplio. Es demasiado polisémico. Tenemos santificó, consagró, estableció, cedió, otorgó. En estas preguntas ocurre que con más de una alternativa yo podría entender también el texto. Pero nosotros debemos elegir la palabra más adecuada de acuerdo al contexto lingüístico. O sea, no es cuestión de elegir con cuál se entiende, porque en el ejercicio mismo se entendió. Pero para entender de manera más precisa, entonces habría que buscar una palabra que se ajuste mejor al contexto. Y vamos a diremos que la respuesta sería consagró. ¿Por qué? Porque de acuerdo al diccionario, consagrar significa dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Por ejemplo, Pierre de Fermat, como científico que es, consagraba, dedicaba su vida, dedicaba su tiempo, ¿no? En este caso a la matemática. Un científico, ¿a qué se consagra? A la investigación. Es por eso que la respuesta sería en esta pregunta del 2019, la alternativa B, la segunda alternativa. Y bien, espero haber sido claro, espero haber ampliado un poco más sus nociones sobre este tema de expresión léxica. Mi última recomendación sería, ya para terminar, es el uso constante del diccionario. No pretendo que sea tu libro favorito, pero sí un libro que siempre esté al alcance de la mano, aunque ha pasado un poco de moda los libros físicos, en este caso en el diccionario, y tenemos lo que es el celular, la aplicación de la Real Academia. Ha sido un gusto, nos vemos para la próxima.